Ahí empieza la grabación. Bueno, hoy tenemos el seminario entonces de Miguel Garabelo en el tema cítricos, mejoramiento de cítricos. Voy a hacer una presentación de Miguel para luego pasemos a su presentación. Miguel Garabelo es ingeniero agrónomo, obtuvo su título en la Facultad de Ciencias Agrarias del Nordeste en el año 2004. Luego realizó su posgrado en la misma universidad, donde en el 2012 obtuvo el título de magíster en producción vegetal. Recientemente obtuvo el título de doctor en biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Ingresó a la institución en 2006 por una beca de perfeccionamiento en el área de frutales, enfocando su trabajo en el mejoramiento genético de frutales, especialmente en cítricos. A su vez desempeñando tareas de curador de la colección de cítricos en la Estación Experimental Concordia. Desde sus inicios ha participado en diferentes proyectos de investigación de orden nacional y regional. Actualmente se desempeña como responsable de la sección mejoramiento de la EA Concordia. Sus principales líneas están enfocadas en citricultura, siendo estas la obtención de nuevas variedades de copas cítricas, principalmente de mandarinos, ensayos de comportamiento de variedades y porte de injertos en diferentes regiones agroclimáticas, evaluación y caracterización de variedades cítricas. Bueno, realmente está muy interesante. Nosotros que estamos en distintas áreas, en cultivos, en otras especies, en animales también, participantes de la red. Así que te agradezco mucho, Miguel, esta presentación y bueno, te dejo el lugar para que comiences. Gracias. Vale. Antes que nada, quiero agradecer a vos, Diego, y a toda la gente que asiste por esta oportunidad y por el tiempo que le dedican principalmente a escucharme o a escuchar mi charla. Así que bueno, compartiré con ustedes la presentación que he hecho. A ver. Bueno, como bien dijo Diego, voy a hacer una presentación en cuanto a lo que se hace en la experimental Concordia respecto a mejoramiento en cítricos. En este sentido, los cítricos hay que destacar que son un cultivo perenne, son frutales, entonces todo plazo de mejora es a largo plazo, ¿no? Aún así, se persiguen dos objetivos principales en este cultivo, englobadores. Una es la de producir nuevos genotipos de alta calidad de fruta en variedades de copa. ¿Sí? Esto en cuanto a lo que son variedades para el consumo. Y por otro lado, también, ya que estos se multiplican a través de injertos, lo importante es también desarrollar injertos que se adapten a las distintas condiciones agroecológicas o edáficas de las diferentes regiones. Ya que si bien el mejoramiento cítrico está ubicado en Concordia, las variedades que se desarrollan aquí tienen un impacto en toda la región del NEA y parte del NOA también. Estamos abocados básicamente a los cítricos dulces. En lo que es variedades de copa, lo que se busca en estas, principalmente en mandarinas, que es a lo que nos dedicamos en mejora, es que estas sean apirenas o sin semillas, tengan un buen color, tanto externo como interno. Se busca actualmente y a futuro frutas que posean una alta coloración externa, tirando a rojizo, igual que la interna. Que los tamaños sean dentro de los comerciales, ni muy grandes ni muy chicos, o sea que anden entre los 60 y 70 milímetros aproximadamente de diámetro. Se buscan sabores, si bien dependiendo del mercado el sabor puede variar un poco, pero siempre se busca un equilibrio entre lo que es azúcar y acidez, que sean de fácil pelado, que las mandarinas puedan pelarse fácilmente sin dejar residuo en las manos o mancharse o que el jugo nos empape los dedos. A su vez, que sean altamente productivas y precoces. En cuanto a época de maduración, se buscan diferentes épocas de maduración, ya que los cítricos en general tienen un periodo de maduración acorde a la variedad que puede ir desde febrero a agosto, más o menos, para englobar una fecha general. Entonces, en esta ventana es lo que se trata de cubrir con el desarrollo de nuevas variedades, y a su vez que tengan una aptitud de transporte y una vida post cosecha buena. ¿Qué quiero decir con aptitud de transporte? Que la fruta tenga la consistencia suficiente como para que no se golpee, no se machuque
y a su vez que tenga resistencia post cosecha a las enfermedades que se pueden presentar allí, básicamente de hongos o bacterias. En cuanto a los portainjertos, lo que se busca es también la productividad, ya que estos afectan varias características de la copa. Al estar injertados afectan directamente la productividad del árbol, que sean precoces, que por lo menos al tercer o cuarto año de injertado mínimamente ya tengamos un comienzo del ciclo productivo de las variedades que injertamos en ellos. Se busca también una eficiencia productiva, o sea que por metro cúbico de follaje tenga una buena carga. Esto influye directamente en los parámetros de calidad de la fruta, el portainjerto, principalmente en lo que es contenido de jugo, tamaño y aspecto de la fruta. También afecta lo que es tolerancia al frío o a heladas, ya que depende del tipo de portainjerto en que estén las variedades, pueden empezar a mover la savia, por decirlo así, antes o después, luego del invierno, lo que afectaría su resistencia. También lo importante y lo que se busca es que el tamaño de planta que produzca este portainjerto, o de copa, mejor dicho, sea un tamaño adecuado a las características tecnológicas de la región, y últimamente lo que se busca es plantar con mayor densidad, alta cantidad de plantas, para tener una mayor productividad y así a la vez tener un manejo con mayor rentabilidad. También otra cosa muy importante a tener en cuenta es que la compatibilidad que existe entre las copas y los pies, que sean de fácil de propagación, o sea que se puedan propagar mediante semillas, ya vamos a ver por qué, y como dije, principalmente las cosas más importantes de esto, su tolerancia a condiciones edáficas y a enfermedades del suelo, ¿no? Bueno, como les comentaba, los cítricos en general presentan una biología reproductiva bastante compleja. En ellos encontramos, como les decía, un sistema de apomixis. Hay variedades en las cuales pueden poseer semillas poliembriónicas o monoembriónicas. Las variedades que poseen apomixis o semillas del tipo poliembriónicas, que en ellas encontramos el desarrollo más de un embrión, los cuales son de origen nucelar, dificulta el mejoramiento, ya que el embrión sexual se ve en detrimento del desarrollo del embrión sexual, ya que los embriones nucelares comienzan su desarrollo dentro del saco embrionario previo a la fecundación, por lo cual esto dificulta bastante usar este tipo de variedades como madre en la obtención de nuevas variedades, pero sí que es una característica deseada en los portainjertos para poder multiplicarlos de semillas, ya que al ser nucelares son clones de las plantas madre y es una forma sencilla y barata de obtener clones de portainjertos. Por otro lado, también los cítricos algunos cultivares pueden presentar esterilidad masculina y otros femenina. Esto también dificulta un poco estas líneas para su uso, digamos, directamente imposibilita su uso en lo que es mejora, ¿sí? Como padre o como madre. Y a la vez sí que esto es una característica deseada, buscar la esterilidad, sobre todo femenina, en líneas finales de mejora para evitar que contengan semillas o frutos. Sería una línea. A la vez, también poseen otra característica, que hay algunas líneas, sobre todo muchas que son monoembriónicas, que serían deseables para ser usadas como madres, poseen un sistema de autoincompatibilidad gametofítico que impide la autofecundación, por lo cual a veces en la mejora tiene problemas, y a veces no solo la autofecundación, sino de líneas cercanas también pueden poseer algún sistema gametofítico al ser líneas muy cercanas entre sí y tener este reconocimiento. Además de todo esto, los cítricos en general, como otros frutales, presentan un largo periodo juvenil, que con esto lo que quiero indicar que desde que se obtiene la plántula de semilla hasta que empieza a producir sus primeros frutos para evaluar la fruta, que es lo que nos interesa, y ver su desarrollo y comportamiento, por lo menos pasan entre 6 a 8 años,
por lo cual también esto es otra cosa que nos imposibilita hacer mejoras a corto plazo en cuanto a lo que es clásico, ¿no? Y poder hacer una selección precoz de estos materiales. En cítricos, lo que se utiliza en las herramientas tecnológicas que son aplicadas a la mejora de cítrico son estas que figuran aquí, en general a nivel mundial, ¿no? Selección, inducción de mutaciones, variación somaclonal, transformación genética, hibridación convencional, hibridación somática o fusión de protoplastos, que es lo que después esto nos va a derivar a la selección y evaluación agronómica de las variedades para determinar si la variedad puede ser o no apta comercialmente. Lo que está resaltado en verde es lo que nosotros hacemos o las herramientas que actualmente estamos aplicando en la experimental de Concordia en la mejora de cítricos. Como dije, en Concordia se hacen en cuanto a variedades de copa, ¿sí? Principalmente mandarinas, estamos abocados a lo que son la mejora de mandarinas, ya que este grupo dentro de los cítricos es el que presenta mayor heterogeneidad, afinidad, y se pueden usar la mejora convencional para obtener líneas mejoradas a través de hibridaciones. No así en los otros grupos cítricos, ya que si bien presentan algo de heterogeneidad, los grupos son tan diversos o están tan distantes entre sí las variedades que las descendencias que se obtienen son muy heterogéneas, por lo cual dificulta el uso de las hibridaciones convencionales en la obtención de nuevas líneas mejoradas con calidad de fruta deseable. Y en cuanto a portainjertos, no nos dedicamos a la obtención de nuevas líneas, pero sí a la incorporación y evaluación de portainjertos de diferentes orígenes y de otros programas de mejoramiento también. Bueno, en cuanto a selección, la experimental de Concordia viene trabajando en selección desde que se comenzó sus orígenes, con más de 50 años que tiene trayectoria la experimental. Se han seleccionado muchas variedades, de las cuales actualmente son las comerciales dentro de Argentina, tanto como variedades como portainjerto. Últimamente tenemos estas dos selecciones que están aquí, un limón, que estamos en evaluación, va a ver la parte productiva básicamente, que es un limón sin semilla, y una mandarina que también se obtuvo de una selección nucelar, que presenta características diferentes, que es una mandarina de maduración tardía. Lo que sí estamos abocados y aplicamos de herramienta a diario, por decirlo de alguna forma, es en la hibridación dirigida. En estas hibridaciones se hace convencional, se buscan materiales, como les dije anteriormente, que sean monoembriónicos para obtener híbridos. Y bueno, actualmente lo que nosotros hacíamos es la masculación de la flor, la polinización, y de ser necesario, si la variedad no es autoincompatible, se produce el aislamiento floral por unos días para evitar la polinización cruzada de otros cítricos cercanos. En estas hibridaciones dirigidas se han realizado y se tienen materiales diploides, o sea, todos ellos poseen semillas, ¿sí? Que vienen de décadas anteriores, materiales obtenidos en décadas anteriores, de los cuales las dos fotos que ustedes ven aquí son dos selecciones que se tienen que parecen promisorias para el sector, que cumplen muchas de las cualidades que yo le mencioné anteriormente, aunque posean la presencia de semillas. Como le decía, actualmente lo que tenemos en mejora son materiales diploides, ¿sí? La mayoría de los diploides producen semillas, como le contaban, y a la vez son productores de polen viable, lo cual aportan polen a otras variedades, como por ejemplo, si son autoincompatibles, estamos dando polen y haciendo la producción de semillas, favoreciendo la producción de semillas en estos huertos cercanos, por lo cual es una característica poco deseada. Entonces, a lo que se tiende en la mejora de cítricos es a la obtención de híbridos triploides, ¿sí? Estas plantas tienen la característica de tener muy baja fertilidad y en general no producen semillas ni producen polen viable que puedan favorecer la polinización cruzada en otras variedades.
La característica que tienen es que en las variedades diploides el número cromosómico es de 18 y en las variedades triploides es de 27. ¿Sí? Entonces, las estrategias que se pueden utilizar y que en breve se quiere empezar a implementar en la Estación Experimental de Concordia en la obtención de triploides son dos. Una son las hibridaciones interploides, utilizar parentales tetraploides, sea tanto masculinos como femeninos, y cruzarlo por un diploide donde la descendencia obviamente va a ser triploide, ¿no? La dificultad que tiene esto es que previamente se necesita la obtención de los parentales tetraploides. Y aquí tenemos dos cuestiones. En los parentales tetraploides tenemos un camino en los cuales presentamos semillas poliembriónicas, que la tetraploidía es un fenómeno que se da con relativamente frecuencia en este tipo de semillas, por lo cual se puede hacer una selección directa en la siembra masiva de semillas y selección de plantines tetraploides. Pero muchas de las variedades deseadas, sobre todo de mandarinas, o algunas de ellas que tienen características muy interesantes en el mercado, son monoembriónicas y además de las monoembriónicas, no solo por las características, sino que pueden ser usadas como parentales femeninos y masculinos, ¿sí? En la obtención de híbridos. Son monoembriónicas, por lo cual la obtención de triploides se dificulta, ya que no se puede hacer de esta forma. Y la única forma es como está ilustrado aquí. Eso es la forma más práctica, es hacer microinjerto y sobre el microinjerto aplicar una gota de solución de colchicina, ¿sí? Para favorecer la mutación, seguir el desarrollo de la planta hasta lograr una mutación estable, tetraploide, ¿sí? Y sobre esta empezar a trabajar. Este desarrollo de planta tetraploide lleva su tiempo y es lo que estamos intentando empezar a desarrollar para obtener triploides de forma más masiva y directa. Otra forma es directamente hacer las hibridaciones entre dos parentales diploides, en donde se aprovecha la formación de gametos no reducidos en los cítricos, ¿sí? Gametos femeninos, básicamente. Si bien hay alguna descripción y antecedentes de la formación de triploides a partir de gametos masculinos no reducidos en cítrico, lo más frecuente y común en la mayoría de los cítricos es la formación de gametos femeninos no reducidos, lo que nos daría la obtención de triploides. Esto tiene su particularidad, ya que en la mayoría de las hibridaciones triploides se necesita sí o sí de un componente biotecnológico para poder llegar a la obtención de híbridos triploides, o sea, que partamos de la base de que estos híbridos no tengan semilla, el cual el uso de la herramienta biotecnológica mínima indispensable es el cultivo in vitro, ya que las semillas, como ustedes pueden apreciar en esta foto, ¿sí? Obtenida de Libia, los triploides están presentes en las semillas parcialmente desarrolladas o muy pequeñas y no en las de desarrollo normal en general. Por lo cual, la germinación de estas semillas, sí o sí, para la obtención de nuevas variedades, debe hacerse mediante técnica de rescate de embriones y cultivo in vitro. Lo que sí tenemos en la experimental de Concordia son los laboratorios, tanto de biotecnología como invernaderos, jaulas, para la cría de estos embriones. Si bien es una herramienta que hasta el momento no la hemos utilizado, la idea es a partir de la campaña que viene intentar empezar a aplicarla y a ponerla a punto dentro de lo que es la experimental de Concordia. Por otro lado, otra técnica que estamos aplicando es en variedades comerciales de alto interés que presenten características deseables dentro de lo que es el mercado y el comercio, es la inducción de mutaciones mediante radiaciones X. Esto lo estamos desarrollando, o lo estábamos desarrollando hasta que me fui a hacer mi doctorado y ahora los vamos a retomar en el Instituto de Genética de Castelar, en donde directamente irradiamos material vegetal, yemas,
que son las que, como pueden ver aquí, se injertan en huertos, y esto es una mejora totalmente al azar, ¿sí? En donde la idea es buscar la disminución de contenido de semilla o eliminación de semillas. Aunque las irradiaciones también pueden provocar algún otro tipo de cambios en la fruta, como puede ser el contenido de azúcares, la coloración interna o externa, o mover en el calendario en algunos días la época de maduración. Lo deseable es esto, ya que es aplicarlos en línea diploide o con contenido de semilla, y que estas por lo menos disminuyan su contenido a 2 o 3 semillas por fruta. Digo esto porque en general los cítricos que no tienen la característica deseada de paternocarpia, o sea, de producir fruta sin semilla desde su configuración genética, si nosotros eliminamos totalmente el número de semillas, perdón, las semillas de la fruta, los frutos que se obtienen o son de baja calidad o directamente no carga, o los diámetros obtenidos son muy, muy pequeños. Entonces, en las líneas que no son paternocárpicas o que no tienen algún parental con la característica de haber sido paternocárpico, por lo menos esta técnica se utiliza para la disminución en el contenido de semillas, ¿sí? De estas técnicas utilizadas, tanto en mejora de los cruzamientos dirigidos como las selecciones, actualmente se tienen 2 variedades que se están registrando en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares del INASE. Una que es una mandarina común o criolla, que viene de un programa de irradiación previo anterior, en donde prácticamente se eliminó su contenido de semilla a prácticamente al número de una semilla por fruta, donde la variedad inicial tenía más de 20 semillas por fruta, y es una de las variedades que generalmente en el mercado local anda muy bien y se demanda. Por otro lado, también, como les comentaba, de selección, se ha obtenido un híbrido de maduración muy tardía, también de este tipo, del tipo de mandarina común, muy semejante a esto, con semillas, pero con la particularidad de madurar muy tarde, entre agosto y septiembre, en donde el mercado local tiene escasez de fruta, por lo cual es otra de las variedades bastante interesantes que se están registrando para básicamente cubrir la ausencia de fruta de calidad en esas estaciones acá en Argentina. En cuanto a portainjertos, la experimental Concordia también, si bien como dije antes, no hacemos el mejoramiento en sí, desde la parte de mejoras nos interesa bastante, ya que cuando hablamos de cítrico, productividad, calidad de fruta y el comportamiento de una variedad nueva, muchas de sus características se ven afectadas directamente por el portainjerto. Entonces de nada nos sirve desarrollar una variedad muy buena si no tenemos el acompañamiento de un portainjerto que pueda demostrar esas cualidades de la variedad en distintas regiones. Por lo cual, lo que se hace, ya que no tenemos un programa de mejora, repito, es las evaluaciones de nuevos portainjertos, nuevas líneas de portainjerto obtenidas en otros sitios. Uno de los lugares donde estamos trabajando actualmente es con el programa de Libia, de España, Instituto Valenciano de Investigaciones Agropecuarias, donde ellos están trabajando en la obtención de agrios transgénicos, básicamente tolerantes a tristezas, ya que esta es una enfermedad que afecta al pie agrio en la combinación con copas dulces o mandarinas o naranjas, y produce, como ustedes pueden ver en esta foto, el decaimiento o amarillamiento de la planta. Se busca el transgénesis en este portainjerto, ya que en general se habla que es un portainjerto, se dice y está documentado que es un portainjerto que traduce muy buena productividad y calidad de fruta y adaptabilidad. Y el motivo de su erradicación o eliminación fue justamente porque en Argentina esta enfermedad es endémica y producía la muerte de la planta a través del amarillamiento en forma muy brusca. Entonces con ellos están trabajando en la transgénesis, han hecho varios eventos de transformación, hemos tenido un ensayo en los cuales los resultados no fueron muy buenos en cuanto a productividad y calidad. Ahora estamos plantando recientemente otro tipo de eventos que parecen más promisorios por el tipo de construcción genética,
en los cuales se busca esta tolerancia a la tristeza en este tipo de portainjertos. Lo que no dije y quiero mencionar es que los ensayos se hacen aquí en Argentina y no en España directamente por dos razones principales. Primero, que aquí es un poco más sencillo obtener los permisos para la evaluación a campo de organismos modificados genéticamente, ¿sí? Aunque esto no tiene ningún riesgo, ya que lo que se utiliza es el portainjerto, por lo cual no florece y no hay escape de genes o posibles escape de genes, porque la copa que se injerta es una copa dulce de naranja, la cual no es transgénica, y estas transformaciones no son transmisibles por polen. Por otro lado, también lo que se han hecho por muchos años es la provincia de Tucumán, a través de su estación experimental agropecuaria de Estocolombre, tenía un programa de mejora de portainjerto, básicamente pensado en limones, en donde el objetivo principal de este programa era la disminución del tamaño de las plantas de limones, ya que si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de andar por el NOA o conocen, las plantas son verdaderos edificios. Entonces, dentro de este programa, ya en el año 90 se empezó a evaluar algunos portainjertos desarrollados para limón aquí en la zona del NEA para copas dulces, en los cuales se ha hecho alguna selección, tanto en cuanto a calidad de fruta con los tradicionales, como a lo que es la productividad en eficiencia productiva de kilogramos por metro cúbico. Y además, dentro de estas evaluaciones también, otra cosa que se busca es la compatibilidad o afinidad entre la copa y el pie, que ustedes acá en forma ilustrativa lo quise poner muy rápido entre lo que serían portainjertos un poco más tradicionales, en donde se ve claramente, a medida que va envejeciendo la planta, cómo demarca un crecimiento diferencial entre lo que es el portainjerto y la copa, lo que puede traer aparejado o no con algunas variedades problemas de desarrollo productivo. Y en otros tipos de portainjertos ustedes ven que ese tipo de crecimiento sobre crecimiento de los portainjertos no existe o es muy leve, por lo cual demarca una mejor afinidad y menores problemas productivos, por lo cual puede llevar al uso de este portainjerto con un mayor número de copas. Además de todo esto, la Experimental Concordia también ha invertido muchos años de investigación en la introducción de materiales de copa desarrollados en otros centros de investigación, ¿sí? Ya sea de Estados Unidos o España, en los cuales ha introducido diferentes materiales. Estos son algunos de los ejemplos más recientes, que son actualmente la base de lo que es la citricultura nacional. Estos materiales fueron evaluados aquí en la experimental y en otras experimentales del país del INTA, los cuales han mostrado un buen comportamiento y se han seleccionado aquellos que podrían ser promisorios, tanto por la calidad de fruta obtenida en nuestras condiciones como en la productividad. Y se han introducido varias líneas de naranjas y mandarinas, que como dije anteriormente son la base de la citricultura que actualmente posee. Si bien hoy día lo que es cítricos estamos carentes en muchos aspectos o con la necesidad de desarrollar básicamente mandarinas, ¿sí? Que responden a algunas necesidades puntuales, tanto del mercado interno como externo. Estos materiales introducidos dieron un poco de respiro a lo que era el desarrollo de nuevos materiales en Argentina. A la vez, recientemente se firmó un convenio con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agropecuarias, en el cual nos ha cedido nuevos materiales, tanto principalmente o básicamente de mandarinas y un par de tangelos, para ser evaluados en la experimental de Concordia, para determinar su comportamiento, que fueron obtenidos en el programa de triploides llevados adelante por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de España. Por otro lado, una cosa interesante que se posee, y que creo que lo mencioné al principio de la charla, es que desde Concordia, ¿sí?, se coordina las evaluaciones de ensayo tipo red a nivel país. Digo tipo red porque no son réplicas exactas de los ensayos, ya que cada
cada ensayo que se planta en las diferentes estaciones experimentales, regiones o provincias, tratan de responder a las necesidades que éstas tienen, y actualmente estamos colaborando y en contacto con diferentes provincias, donde abarcan las 3 provincias del NEA, tanto Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y en el NOA estamos presentes con ensayos en lo que es Catamarca y Jujuy. Aquí lo que se busca generalmente es tratar de coordinar los esfuerzos, ya que cítricos a nivel nacional, si bien es un producto regional, como muchos productos argentinos, o frutas principalmente, la cantidad de personas abocadas a lo que es mejoramiento, obtención, caracterización, evaluaciones, no solo a nivel de INTA, sino a nivel de empresas, y eso prácticamente es nulo, por lo cual se hace bastante complicado este tipo de evaluaciones si no fuera por la posibilidad de trabajar en conjunto con las diferentes experimentales, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería presentarle de lo que es el programa de mejoramiento de cítricos de la experimental de Concordia en sí. Ahora, lo que les voy a hablar es muy brevemente de lo que consistió mi tesis doctoral, como para tener una idea, y si a futuro les interesa se puede hacer una presentación de la misma. Bueno, mi tesis doctoral fue titulada Análisis del nivel de ploidía y estructura genética de gametos de mandarino. En ella nos planteamos estos 4 objetivos. El primero fue desarrollar una metodología reproducible y eficiente para determinar el nivel de ploidía de las poblaciones de núcleos de grano de polen de genotipos diploides, triploides y tetraploides cítricos mediante citometría de flujo. El segundo, aplicar la clasificación celular activada por fluorescencia, o FACS, de las siglas en inglés, y un kit de amplificación de genoma completo para el aislamiento y amplificación genómica de núcleos individualizados de granos de polen de cítrico para su posterior análisis genético con marcadores moleculares tipo microsatélites y SNPs. Tercer objetivo fue analizar con estos marcadores moleculares la estructura genética de los núcleos haploides de los granos de polen individualizados y amplificados con el clasificador celular activado por fluorescencia y kit de amplificación de genoma completo. Y por último, generar conocimiento sobre el modo de segregación del mandarino moncada tetraploide y su implicación en los programas de mejora genética dirigidos a la obtención de hilo triploide. El cuarto objetivo es básicamente porque los tetraploides obtenidos, ¿sí?, en los programas de mejora como parentales pueden diferir en modo de segregación cuando son usados como parentales masculino y femenino, y si en estas regiones hay genes de interés, la descendencia que podamos obtener pueden acercarse más a lo deseado cuando lo usamos de un tipo, como lo usamos como parental masculino, perdón, o como femenino. Básicamente por eso el interés del estudio detallado de los modos de herencia de todos los parentales que utilizamos como tetraploides. Bueno, para dar respuestas a este objetivo, básicamente la tesis se estructuró en 3 capítulos que dieron origen a 3 publicaciones científicas, en la cual la primera dio respuesta al objetivo 1 y 2 y fue básicamente el desarrollo de una nueva metodología para determinar lo que se planteó en el objetivo 1, que era determinar mediante citometría de flujo las poblaciones presentes de núcleos presentes en los diferentes genotipos. El segundo capítulo fue básicamente probar la metodología desarrollada, ¿sí?, en lo que es la determinación de distorsiones de la segregación y análisis de Crossing-over directamente en polen, sin la necesidad de obtención de progenie, y ver las distorsiones que pueden haber entre polen y poblaciones sin la necesidad de hacer poblaciones recíprocas, ¿sí?, directamente estudiando el dador masculino y el femenino y ver qué tipo de alteraciones puede verse. Y el capítulo 3, que dio respuesta al último objetivo, fue estudiar directamente el modo de herencia presente en el mandarino moncada tetraploide, que es un parental muy deseado, o usarlo como parental muy deseado ya por las características tanto intrínsecas de fruta como por las características, ya que es un parental muy cercano, o es un cruzamiento con clementina, que es un tipo de fruta muy buscada o deseada, sobre todo por Europa y los españoles.
Como conclusiones de la tesis, lo que se logró de todo esto planteado y con las publicaciones fue, se puso a punto una metodología eficiente para la determinación del nivel de ploidía de núcleos de granos de polen de cítricos mediante citometría de flujo. Además, posibilitó por primera vez, mediante citometría de flujo, identificar núcleos de granos de polen no reducido, esto en el genotipo de Lima mexicana. La tecnología FACS permitió el aislamiento individualizado de núcleos de granos de polen y de hoja. El uso de kit de amplificación genómica de núcleos individualizados permitió obtener productos de amplificación que se pudieron analizar con múltiples marcadores, ya que, como saben, el contenido de ADN de los granos de polen es muy escaso para ser utilizado con múltiples marcadores moleculares, ¿no? El análisis con marcadores moleculares de los productos de amplificación del genoma de núcleos haploides de granos de polen de un tangor que se deseó mostraron una gran cobertura del genoma y una baja tasa de error, o sea que con esto demostramos que el kit de amplificación funcionaba y funciona para este tipo de estudios. El análisis con marcadores moleculares de los productos de amplificación de genoma completo de núcleos diploides de células de hoja mostró una amplificación no balanceada de alelos. Esto lo que implicó que esta metodología no sea válida para identificar el mecanismo de la formación de gametos no reducidos de polen ni para determinar los modelos de segregación cromosómica de los granos de polen diploides de las plantas tetraploides cítricos. Uno de los objetivos que inicialmente se quería era esto, tratar de ver los modelos de segregación, sobre todo los tetraploides, evitando obtener descendencia o progenies, y se vio que esto había un desbalance, por lo cual los mecanismos, un desbalance en cuanto a la amplificación cromosómica, por lo cual los mecanismos con este tipo de TAC de amplificación genómica no era posible detectarlos. Perdón. Además permitió la identificación de eventos de recombinación en el limón eureka, analizarlo con microsatélites SNP. Ambos marcadores en los productos de amplificación fueron muy buenos. El análisis con marcadores moleculares del tipo microsatélite SNP de los granos de polen del tangor CCO y de una población de híbridos diploides tenidas con esta como parental masculino, permitió distinguir dos patrones diferentes de distorsión a la segregación de alelos. Acá, como les decía, se pudo observar diferencia o distorsiones en la segregación que estaban presentes en polen y ausente en la progenie, y presente en las progenies, o sea, se pudo distinguir claramente mecanismos o los diferentes mecanismos que actuaban en esta selección. Y por último, también lo que permitió con el cuarto objetivo es que con un análisis con marcadores moleculares de dos poblaciones de híbridos triploides obtenidas con el mandarino moncada tetraploide como un parental masculino y femenino, demostró que este mandarino tetraploide posee un modelo de segregación tetrasómica con diferentes significancias en algunos grupos de ligamentos según la dirección del cruce. O sea, se vieron diferencias no a nivel general, pero sí a nivel de grupo de ligamentos. Esto es muy interesante, ya que hay algunos genes que pueden ser, digamos, que pueden ser comandados por un solo gen, características, digamos, que pueden ser comandadas por un solo gen, que estén ubicadas en estos grupos de ligamentos, pueden ser interesantes usar una u otra estrategia para obtener mayor descendencia de un tipo del tipo deseado, ¿no? O sea, monogénica, ¿no? Bueno, eso es todo lo que yo tengo para contarles. Espero que haya sido claro, y bueno, quedo abierto a todas las preguntas, consultas o lo que quieran hacer. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Excelente la presentación. Realmente ha sido muy interesante todo lo que contás. Bueno, abrimos este espacio entonces a preguntas. Los que quieran, habiliten el micrófono y podemos empezar las preguntas. Bueno, puedo empezar yo con alguna entonces. En realidad, bueno, fue muy interesante, no conocía nada de los programas de mejoramiento de frutales, me surgieron varias consultas. ¿Cómo es, por ejemplo, la liberación de una nueva variedad del programa? ¿Cuántos años lleva desarrollar y liberar una variedad? Bueno, en lo que es desarrollo en sí, estamos hablando alrededor de 12, 15 años en cuanto al desarrollo, para ver que una variedad sea promisoria.
y tener una idea de que eso puede andar. Luego de eso vendría la prueba comercial de la variedad, y simultáneamente en esa prueba comercial se puede hacer el registro si resultase de interés. O sea, estamos hablando por lo menos de 20 años en total a 25 con las herramientas actuales y convencionales de selección que tenemos, ¿no? Bien. Sí, alguna vez escuché una presentación de mejoramiento en manzana y me acuerdo que decía que un tema importante también es la aceptación del público, ¿no? O sea, no solo el mejoramiento en características agronómicas y productivas, sino además la inserción de la nueva variedad en el mercado para la aceptación del público, como es en el tema del cítrico. Tal cual, o sea, eso es así, yo creo que en todo, ¿no? O sea, esto va acompañado en lo que es dulce, básicamente, por lo menos en el NEA, como no hay un desarrollo paralelo de la industria, o sea, lo que se produce con el fin de fresco y la industria absorbe lo que sobra de la producción de fresco. Eso es lo principal, o sea, no se produce nada que, por más excelente que sea la fruta, si directamente esto no tiene un nicho de mercado. Entonces nos encontramos con dos tipos de productores, unos que lo hacen prácticamente con variedades para el mercado local y otros que utilizan, que son empresas un poco más grandes, abocados al doble propósito, pensando en exportación y el sobrante para el mercado interno. Pero ya, como dijiste, esto es así. Si no hay una aceptación por parte del consumidor, la fruta no se vende y por lo cual la variedad no se desarrolla comercialmente, ¿no? Y en la liberación de una nueva variedad, ¿cómo es la relación? Es decir, ¿a quién se libera esa nueva variedad? ¿A la industria directamente? ¿Cómo es el proceso para liberar una nueva variedad? Mira, lo que es actualmente, a ver, han cambiado un poco las cosas en los últimos años. Antes los materiales no se registraban, no tenían propiedad en general a nivel mundial. Las obtenciones eran libres, ¿sí? Una vez obtenido algo, se introducía, se evaluaba y así como les comenté, se introdujo muchas cosas de otros países. Hoy directamente todo se registra o se patenta, depende del lugar o el país que sea, por lo cual ha cambiado un poco lo que pueden ser las reglas de juego. En Argentina, básicamente, una vez que el material está, por decirlo, desarrollado dentro de las experimentales, ¿sí? Que se vio que esto puede tener algún impacto, lo que se hace es tratar de buscar algún convenio, ya sea algún ATM o algún otro tipo de convenio con empresas, con terceros, para que estos materiales sean evaluados a nivel comercial, me refiero con manejos comerciales, de quinta, productivo, con volúmenes productivos, para ver que realmente esto funcione. Y te digo, es lo que realmente te marca si esto va a andar o no, ya que dentro de la experimental, por un montón de cuestiones, nunca llegamos a lograr un 100% de este manejo comercial. Entonces, es lo que dificulta un poco si no existieran estas asociaciones. Y a la vez, lo que también facilita o hace de trampolín es que generalmente es más fácil la llegada de productor a productor que de INTA a diferentes productores. Entonces, si tenés algún modelo a seguir, es más sencillo. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, me meto un poco. Primero, felicitarte, Miguel, fue muy clara, muy linda la presentación. Y después, Diego, no sé si estás mirando el chat, pero hay algunas preguntas en el chat. No lo había visto. Bien. Acá la primera pregunta, María Carolina Martínez. ¿Ves factible incorporar herramientas genómicas en el programa de mejoramiento de INTA? Sí, mirá, yo creo que es una de las barreras que nosotros tenemos ahora. Básicamente no es porque no existan herramientas genómicas disponibles, sino más bien es presupuestaria, ¿sí? Para desarrollar este tipo de herramientas a un mediano o largo plazo, ¿no? Hay herramientas, básicamente todo las técnicas que mostré que no se estaban aplicando, como fusión de protoplasto, ¿sí? Obtención de tetraploides por colchicina, evaluación, ya que esto necesitamos algún equipamiento o asociaciones con otros, y no solo dentro de INTA me refiero, sino no porque no tengamos la capacidad operativa ni humana de hacerlo, sino de recursos económicos financiables a un largo plazo, en un cultivo, como estamos hablando, de 10, 12 años
que esto sea factible, ¿no? Yo creo que hay herramientas, hay capacidad humana dentro de lo que es la institución. Lo que nos falta es juntarnos y hacer un financiamiento en este tipo de cosas para lograrlo, ¿no? Además, actualmente hay, para algunas enfermedades importantes, hay la selección ya directamente desde plántula por marcadores moleculares, o sea que no necesitamos esperar 5 o 6 años para ver si la fruta va a ser tolerante o resistente, sino que ya nos ahorramos un montón de tiempo y dinero y un montón de plántulas a campo que ya directamente van destinadas al fracaso. Como herramienta, sí, yo lo veo muy, muy interesante de poder ser incorporadas. Bien. Hay otra pregunta. Quizás se pueda pensar en desarrollar etapas de manera simultánea para tratar de reducir los tiempos. Me refiero a avanzar en la etapa de prueba a campo con productores a través de acuerdos de materiales promisorios. Y pide la palabra. Sí, por favor. La escucho, no sé si que respondo o la escucho como quieras, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Perdón, ¿cómo vamos, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel, Bien. tanto tiempo? ¿Bien? Bien. No, mirá, más que nada algunos comentarios que tienen que ver, más allá de las distintas especies con las que trabajamos y grupos bastante diversos, ¿no? Que en nuestro caso, o sea, con el tema de duraznero, fundamentalmente, o sea, y bueno, por ahí, para comentar, nosotros, el tema del tiempo es ineludible, ¿no? En este caso de los frutales, el tiempo que lleva generar y proponer, ¿no es cierto?, un material con todas las garantías posibles, lo cual, como decías vos, para nosotros tiene limitaciones, ¿no? Entonces es bueno por ahí pensar en este tema de acuerdos con productores que se conviertan bajo determinadas condiciones en los evaluadores en situación comercial de los materiales promisorios que generamos, ¿no? En el caso de los frutales. Nosotros, bueno, en San Pedro particularmente esto lo estamos haciendo vamos a arrancar ahora, llevó un montón de tiempo acordar esos convenios con empresas, un montón de tiempo, porque se trababan en cuestiones que tienen que ver con aspectos de lo escrito, Pero bueno, finalmente, ya ahora en esta temporada, nosotros vamos a entregar yemas a empresas que van a evaluar 30 selecciones que nosotros inscribimos en el INASE, y hay 2 empresas que ya licenciaron 6 variedades, ¿no es cierto?, que INTA tuvo que inscribir en el registro de la propiedad. Evidentemente, si uno se pone a ver todas las cosas que se podrían explorar y empezar a investigar en este tema del mejoramiento de frutales dentro de INTA, convengamos también que en Argentina el tema del mejoramiento vegetal en variedades, en especies frutales, bueno, no son muchos los que los hacen, ¿no es cierto?, por todas estas razones que estamos hablando. Hemos avanzado bastante con el aporte de biotecnólogos en la estación experimental. Los biotecnólogos han aportado y nos han ayudado a ver con mucha más claridad qué es lo que tenemos, que nosotros no lo sabíamos que tenemos. O sea, tenemos un programa básicamente de mejoramiento tradicional, que poco a poco va utilizando la información y las herramientas, la información provista por biotecnología y las herramientas biotecnológicas en tratar sobre todo de ese problema grave que es el tiempo, acortar tiempos. Aún dentro de eso, hay un montón de temas y de cuestiones que nosotros no las vamos a poder aprovechar, o no las vamos a poder aprovechar por lo menos en el corto plazo, si de alguna manera no se define una
qué sé yo, visión hasta estratégica de largo plazo porque así es la cosa en esto, institucional. Y que seguro tiene que ver el logro de los objetivos con lo que vos decías, con respecto a los trabajos en red, a tratar de armar, no sé si la palabra son equipos, pero sí redes, ¿no es cierto?, con las otras estaciones experimentales de la institución, o incluso, ¿no es cierto?, no de la institución, sino aquellos que estén interesados a través de siempre del resguardo de lo que genera INTA, ¿no es cierto?, para avanzar lo más rápido que se pueda en el tema del mejoramiento frutal. Que de todas maneras siempre va a ser, va a llevar tiempo, ¿no? Pero, no sé, por ahí en algún momento, y después de lo que nosotros avancemos un poquito, vamos a ver cómo nos va con esto de proponer a los productores evaluar en sus propias condiciones y en condiciones ya de cultivo comercial, que yo coincido con vos que a veces nosotros no se las podemos dar porque a veces no tenemos los recursos para hacer las cosas en tiempo y forma. Entonces está bueno, viste, que ellos le den la mirada comercial, ponele, o sea, en un marco bien de producción a estos materiales que en principio a nosotros nos parecen por ahí promisorios y pueden no llegar a serlos, o otros que nosotros no le damos determinado valor y por ahí en ciertas condiciones, o sea, de producción, se transforman en algo realmente que termina satisfaciendo las necesidades del productor y de los consumidores, ¿no? Que a veces uno se olvida de los consumidores, pero por lo menos en lo que hace a durazno, y en el caso nuestro que principalmente está destinado no a la exportación, sino, viste, al mercado interno, siempre con el transcurso del tiempo uno va notando que el juicio, ¿no es cierto?, del consumidor va teniendo poco a poco mayor peso en la decisión del productor en cuanto a lo que elige producir. En cítrico me imagino que, bueno, la exportación es un objetivo clave, y bueno, ahí quizás por lo menos los objetivos, los criterios de selección y la búsqueda de materiales son los que terminan sesgando de manera muy importante, ¿no es cierto?, los caminos que siguen ustedes en su programa. Pero bueno, listo, no, era solamente este comentario y bueno, te felicito, Miguel, por la presentación. Gracias, Gabriel. Coincido plenamente con lo que dijiste y creo que por ahí es el camino, ¿no? Listo. No sé, creo que estaba Paula pidiendo la palabra. Sí, no, yo coincido plenamente con el aporte de Gabriel en cuanto a nuestro objetivo último. Yo creo que tiene que ser que los materiales que generamos sean utilizados, digamos, incluso más allá de inscriptos, que sean utilizados por los productores. Y en ese sentido, esta forma de darlos a probar bajo convenios es una manera que no solo nos aportan los datos de puesta a campo y en un N grande que nos permita sacar otras conclusiones, sino que además también tiene la doble función de empezar ya es una forma de iniciar la difusión. Pero lo que quería acotar, que esto, y ahí dice Gabriel que también aportan recursos, que por supuesto es importante porque toda la parte de evaluación es mucha superficie que se tiene que dedicar. Pensemos que en los frutales hay un componente muy grande, son cultivos intensivos, por lo tanto los costos de manejo son muy altos. Entonces, cuando esa evaluación pasa ya al campo del productor, también absorbe esos costos. Entonces, digamos, suma un montón de ventajas.
Por ahí yo creo que la única, no sé si la única, pero el lugar donde sí tenemos que tener mucho cuidado de poner la lupa, que ya lo mencionó Gabriel, es que me parece a mí que esos materiales que uno cede ya, el requisito es que previamente lo hayamos inscrito en el registro. Obviamente para evitar cualquier tipo de deriva de esos materiales que terminen siendo inscritos por un tercero. Entonces esa es como el principal, la principal alarma o el principal cuidado que debemos tener, pero sí que es bien interesante el modelo. Y por otro lado, como decía Gabriel, creo que la tendencia, aunque a veces hay que romper algunas inercias institucionales, culturales, personales, etcétera, es poder trabajar en red. En Frutales trabajamos muy pocas personas en INTA y algunos cultivos se dan en distintas regiones. Por lo tanto, es muy importante poder evaluar los productos de los programas en distintas regiones, porque tal vez lo que se ha descartado en una, en otra resulta interesante. Entonces ese es un desafío grande que tenemos de poder armar equipos interregionales. A ver, sí, yo coincido con vos, Paula, en muchos aspectos, ¿sí? Pero creo que también Gabriel lo mencionó y una cosa importante es que para ayudar a registrar cosas, tal vez, ya que el registro en sí es tedioso, no podemos registrar 20 o 30 líneas promisorias a evaluar, y existe INTA, creo que lo tiene, y es la idea, por lo menos nuestra, de la Experimental Concordia, firmar ese tipo de convenio, en donde se protege la creación y el dominio de INTA, que te da casi la misma garantía que esté registrada en el INASE, por decirlo así, para evaluar estas líneas promisorias, de las cuales luego se pueden descartar unas cuantas, y una vez que estas sean de las cuales puedan sí tener algún motivo, estos tipos de convenios no dan tipo de licenciamiento, o sea, solamente es una evaluación del tipo comercial para ver la variedad, etc. Ahora sí, como bien dijo Gabriel, si se da algún tipo de licenciamiento, ya es otro convenio, ya sí pasarían a estar en un registro, pasaría a otro estatus, pero esta pata yo la considero en cítricos, sobre todo en un sector muy atomizado, en donde los productores mayoritariamente son pequeños, hay pocas empresas, ¿sí? Muy importante con las pocas gente que quiera colaborar, empresas a hacer este tipo de evaluaciones, ya que para mí como dijo Gabriel, es fundamental que directamente, por más que nos asociemos en red o los recursos que tenemos y las personas que trabajan en el mejoramiento, somos pocos en frutales, sobre todo en cítrico, que es lo que yo conozco, y esto nos daría una pata muy buena. El tema es eso, tratar de captar el interés y el aporte de recursos, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Cuando yo decía registrar, o sea, el concepto es o tener un buen set de marcadores que los identifiquen, digamos, resguardarnos de eso, pero ese es el único resguardo. Pero por supuesto que creo que ese es el camino, porque hay que darlos a conocer. A veces, anteriormente la tendencia era cuidarlos demasiado, pero bueno, también pensemos que no existían los marcadores moleculares, y entonces a veces, digamos, un cuidado excesivo también va en contra de la difusión, que es nuestro último objetivo, así que no, coincido plenamente, sí. ¿Puedo aportar algún comentario más? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante, Gabriel. No, bueno, también creo que una de las cuestiones, o sea, mira, yo lo voy a decir esto desde mi experiencia, cuando te quieren robar una variedad, y sobre todo en frutales, donde se clonan, donde los controles, digamos, existen todas las normativas, pero los controles a veces no son tan eficientes como deberían ser como para poder cuidar las titularidades, ¿no es cierto?, las obtenciones, o sea, en frutales se las roban, pero
muy fácilmente, con relativa facilidad. Eso por un lado. Yo creo que por el lado de INTA nosotros tenemos que tratar de generar, utilizar las herramientas que por un lado nos permitan una salida ordenada de los materiales de las estaciones experimentales, lo más ordenada que podamos. La otra, que estén a disposición o que estén en el sector, o sea, que sean finalmente utilizados. Tercero, que veamos la manera en que realmente el esfuerzo que por ahí se pone y los años y el tiempo en todo esto termine siendo reconocido. Cuando a mí particularmente, ¿no es cierto?, a veces he visto que algunos materiales se han escapado de la estación experimental de alguna manera, después terminan siendo bautizados de otra forma, y lo que más bronca me da es que el esfuerzo que nosotros hicimos en INTA no es reconocido por nadie, porque eso terminó de otra manera, ¿no es cierto? Y eso particularmente me hincha. Pero bueno, este tipo de cosas nosotros ya las conocemos, por ahí no las podés evitar todas completamente, pero sí por ahí tenemos que conocer que tenemos las herramientas como para tratar de ordenar eso, para tratar de cuidarlo y para tratar de protegerlo, sin perder de vista que nuestro objetivo es que lo que nosotros generamos sea adoptado, sea utilizado, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es lo que me parece. Listo. De acuerdo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé en el chat, a ver si... No, en el chat no veo. No. Miguel, un tema que quizás no mencionaste mucho, en el tema de enfermedades, ¿cómo es la evaluación? ¿Se hace una evaluación temprana en plantines? ¿Se hace una evaluación a campo en esta red? ¿Cómo es el manejo para las enfermedades? Diego, mira, en cuanto a enfermedades, lo que se hace, lo que se está haciendo dentro del programa actualmente, las herramientas que hacemos, es primero, ya que lo estamos haciendo las selecciones a nivel prácticamente de individuo, cuando se multiplica el material, se clona a 3, 4 individuos, por lo menos 5, que son materiales interesantes, ahí directamente se trabaja con la sección de fitopatología y se aplican las técnicas convencionales o comerciales de detección de enfermedades, ¿no? Dentro de lo que sería la rutina de fitopatología, para determinar tanto las afecciones en plantas como en fruta. Ya que para cítricos hay muchas que son cuarentenarias y limitan la exportación. Si bien, a ver, no aclaré, en cítricos la exportación en volumen ocupa un 20%, más o menos. Puede variar entre 25, 30, 20, pero en general es un 20% de lo que se produce. El resto va al mercado interno. Sí que a nivel monetario ese 20% representa para ese grupo de productores una entrada interesante de dinero y produce bastante movimiento de personal, etcétera, etcétera. Por lo cual, en cuanto al conjunto es interesante. Se hacen de ese tipo de evaluaciones, pensando en exportación, por más que la variedad sea de mercado interno. Y las rutinas se hacen a campo directamente o con ya te digo, con plantas desarrolladas y metodologías que se llevan adelante en este tipo de cosas. Una de las enfermedades, por decirte, más habituales son la mancha negra o alternaria, que son los hongos que actualmente nos están dando mayores dolores de cabeza en cuanto a exportación y cuarentenas, ¿no? Pero fuera de ello también se evalúa cancrosis, se evalúan múltiples enfermedades y afecciones que pueden estar presentes, igual que la susceptibilidad a plaga, pero básicamente es enfermedades. Y ya te digo, eso se trabaja con líneas que ya están identificadas y definidas con la sección de fitopatología en conjunto, tanto de acá o de otra experimental que se hagan ensayos, ¿no? Bien. Y mencionaste que el uso de marcadores puede ser muy útil para este tema. No sé si cómo ves esa cuestión, si ya lo estás trabajando, el tema de enfermedades con marcadores o es algo a desarrollar. Mira, acá en Argentina, acá no lo estamos usando. Sí que es muy útil, sobre todo para alternaria. Hay marcadores
no te digo un 100%, pero vamos a ser optimistas, vamos a ser mínimamente un 95%, aunque tienen hasta un 98% de eficiencia, ¿sí? A nivel de plántula para identificación, tanto a SNPs o microsatélites, que están asociados al gen de susceptibilidad, y que permitiría una detección temprana en este tipo de cruces, ¿no? Que para lo que es la citricultura del NEA, y sobre todo para la región Corrientes y Misiones, donde los climas son más húmedos, una enfermedad muy importante. No lo tenemos incorporado, pero la idea es intentar, ya que, ya te digo, la limitante actual que tenemos, yo me incorporé en agosto de este año aquí, es la captación de recursos para posibilitar este tipo de uso, ya que un pedacito de hoja ya es muy fácil poder hacer la extracción de ADN con cualquier otro laboratorio de aquí del país, de INTA o fuera de INTA, de universidad, que puedan hacer este tipo de análisis, ya que los primers son libres, ¿sí? Y es una forma, los SNP prácticamente corres una placa en nada. O sea, tú preparás, hiciste la extracción, tenés una hora de echar la PCR y en 15 minutos los resultados. O sea, es algo muy, te acorta los tiempos muy drásticamente. Bien. Hay otra pregunta. En tu trabajo de tesis doctoral, ¿qué plataforma para detectar SNP utilizaron? Usamos Caspar. Bien. María Carolina, no sé si está bien, si querés alguna otra aclaración. Sí. ¿Querés abrir el micrófono? Bueno. No tiene micrófono. Bueno, pero está bien. Dale. Sí, sí. No te digo, como plataforma yo la vi muy interesante, muy rápida y sencilla de utilizar. Caspar, si bien es una tecnología medianamente cara para incorporar en cuanto a la aparatología que necesitas, ya que lleva un software específico bajo licencia, el tema es, una vez hecho eso, es mucho más barato utilizar este tipo de técnica que un secuenciador en costo. Mantener y utilizar un secuenciador, no tanto en costo y también en insumo, es mucho más caro. Si bien tiene alguna limitación más Caspar, pero para este tipo de cosas es muy práctico, muy didáctico. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Un comentario que quiera hacer alguien? Bueno, entonces podemos ir cerrando la presentación. Muchísimas gracias, Miguel. Para mí ha resultado súper interesante la presentación, todos los temas tratados, y creo que por las felicitaciones que vemos en el chat, a todos les ha gustado. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por haberme invitado, dejarme participar. Y bueno, espero que si alguien hay algún interés en alguna otra cosa, se contacten mediante contigo o conmigo si hay algún tema particular. Y quedo abierto, ya te digo, para cualquier posibilidad o interés de trabajo en conjunto en cualquier ámbito en esta red. Estoy dispuesto, así que bienvenido sea. Y muchas gracias nuevamente por dejarme participar. Muchas gracias, Miguel. Vamos. Y bueno, un saludo a todos. Gracias y nos vemos en el próximo seminario. Saludos, hasta la próxima. Muchas Hasta gracias, luego. Miguel. Y gracias, Diego, también. Gracias. Chao. Chao.